Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense. Ha sido una semana intensa donde se discutió quiénes van a ser las nuevas autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Después de mucha discusión, de muchos encuentros, de muchas idas y vueltas, Fernando Espinosa es el intendente de Matanzas, será el nuevo titular del Partido Justicialista, más allá de que algunos intendentes lo preferían a Daniel Scioli, incluso de la Casa Rosada también lo habían pedido, pero el peso de los intendentes del conurbano especialmente decidieron que Fernando Espinosa sea el nuevo líder del Partido Justicialista. Por supuesto, todavía no está definido como presidente porque falta ver qué pasa con Mario Illi, que presentó una lista para competir, él es intendente de José Cepaz. Pero antes de continuar vamos a presentar a mi compañera, que es Dulce Medina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo, y bienvenidos a otra edición de Diagonales TV. La buena noticia, por sobre todas las cosas, en esta semana es el alta médica de nuestra Presidenta de la Nación. En el día de mañana estará incorporada finalmente en su plenitud para cumplir con los mandatos presidenciales y de esta forma pone fin a los pronósticos nefastos de los medios hegemónicos que pronosticaban que iba a haber un estallido social, tercera guerra mundial. Nada de eso pasó, así que desde este humilde lugar le mandamos un cálido abrazo a la Presidenta de la Nación. Bueno, vamos a tener varias mesas de debate, un intendente invitado, pero la primera mesa de debate es justamente sobre el peronismo, ya que desde algunos sectores como el Frente Renovador, el propio Sergio Massa dice que el peronismo ya no está más, que se acabó, que es una cáscara vacía. Vamos a debatir con una persona cercana, el diputado electo, una persona cercana a Sergio Massa, que es Juan Almondarain. También va a estar el senador provincial del Frente para Victoria, Eduardo Ancona, y un dirigente histórico, militante de los años 70, que volvió incluso en el avión del general Perón en el año 73, que es Carlos Llanere, que se presenta como presidente del PJ de Tigre, justamente el territorio de Massa, pero hay más invitados. Sí, hay más invitados. Va a estar el intendente de Lincoln, Jorge Fernández. Vamos a hablar obviamente de la ciudad y de política. Y también el tema del presupuesto. Ese es el gran debate del día de la fecha. El presupuesto 2014 presentado por el gobernador Scioli. La oposición obviamente una vez más amenaza con no aprobarlo. Vamos a unos pequeños auspicios y empezamos con Diagonales TV. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Cerca de 4 millones de pesos han sido donados a la Fundación del Hospital Garrahan. Este dinero fue recaudado en lo que va del año gracias al PRONACOM. El Programa Nacional de Compactación lleva adelante, entre otras iniciativas, la de desalojar las playas donde se encuentran alojados tanto los vehículos como motovehículos afectados a distintas causas judiciales. Más de 10.000 vehículos compactados y destruidos, y hemos liberado aproximadamente 30 playas o predios. También estamos reordenando todo lo que tiene que ver con el alojamiento del secuestro de los vehículos en playas centralizadas, y pretendemos que en comisarías aquellos autos o motos que están afectados a una causa judicial no estén más de 48 o 72 horas o en la puerta de la comisaría o en estas pequeñas playas descentralizadas. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género.
Presidencia de la Nación. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Bueno, vamos a hacer una mesa de debate sobre el peronismo, si el peronismo va a continuar, si el peronismo tiende a desaparecer. Estamos acá con el senador Ancona, que es del Frente para la Victoria. Bueno, ¿cómo has vivido todo esto de que haya elecciones, que se lo haya elegido a Fernando Espinosa como candidato? ¿Te parece bien? ¿Preferías otro candidato? A mí me parece bien. Y trayendo esta discusión que no es novedosa, si bien es muy actual, no es novedosa porque esto de que el peronismo se cae a pedazos, ¿no? Como dice Sergio Massa, o que es una cáscara vacía, que dicen otros integrantes, me parece que es una cosa que casi hace 60 años que empezó, ¿no? Si uno dice que el peronismo desaparecía, arrancamos con Rojas y Aramburu, es la revolución fusiladora y ya planteaban eso. En 18 años de proscripción, hubo desde adentro del peronismo quien planteaban el peronismo sin Perón, y si seguimos, tanto la dictadura que trajo, que se creía definitivamente que desaparecía el peronismo, haciendo desaparecer y matando más de 30.000 compañeros, no se pudo. Creo que después se intenta desde adentro, o sea, los grupos concentrados de poder económico intentan desde los sectores conservadores del peronismo hacerlo desaparecer con el menemismo, que yo no voy a desconocer porque no tengo el peronómetro, que Menem no era peronista, pero era el peronismo conservador unido a los grupos concentrados del poder económico, y tampoco pudieron. Entonces, me parece que hoy estemos planteando esto, es casi anacrónico, no es novedoso, bueno, ver, y va a ser un nuevo al fallido, diputado ¿no? electo que asumirá ahora en diciembre, Juan Almondarain, que es una de las personas de confianza de Sergio Massa, y Sergio Massa ha dicho que esto era una cáscara vacía, que no tenía sentido. Yo voy a hacer esta algunas reunión. precisiones, porque me gusta ser preciso en lo que digo. En primer lugar, ni Sergio Massa ni ninguno de nosotros pensamos que el peronismo es una cáscara vacía. Lo que sí dijimos que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía. Lo mismo dijo Moyano hace 2 años. Sí, porque también cuando fue advirtió eso. Después Moyano se fue, el partido quedó en manos de Cristina Álvarez Rodríguez, y desde ese momento no se hizo ni una sola reunión de consejo, no se hizo una sola reunión de congreso, no se convocó nunca a nadie, y por último terminamos con el partido, con la caducidad del partido ante el juzgado del juez Blanco. Se intervino con un amparo que nosotros también facilitamos para que no se cayera el partido, y ahora se está yendo a un proceso absolutamente amañado, un proceso que no permite la participación de nadie en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual nosotros vamos a seguir creyendo que si de esa manera es como quieren revitalizar al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, van por un camino errado. A Mondarain, y antes de pasar con Gianella, pero muchos... Massa dijo que no quería participar, pero... Massa dijo que el Frente Renovador no participaba. Pero hay una cantidad de masistas que han decidido presentarse. Por supuesto, porque yo lo que ustedes tienen que entender es que es el Frente Renovador. El Frente Renovador es un acuerdo, una alianza electoral en donde participan peronistas de varios sectores, radicales, desarrollistas, independientes, macristas, etcétera. Entonces, el Frente Renovador, como estructura, no participa de las elecciones del partido. Esto es como si... Ustedes preguntan si el UNEN, que es el radicalismo, Lilita, etcétera, participa de las elecciones internas de la UCR. No, los radicales participarán de las elecciones de la UCR, Lilita participará de su partido y otros participarán de ya otros. Vamos a volver. El Frente Renovador no participa. Hay peronistas que adhieren al Frente Renovador que en todo caso participan. También. Hay también gente de Mauricio Macri. Que no participa, obviamente, porque Mauricio Macri es de otro partido. Si a lo que vas vos es a plantearme... nosotros tuvimos gente que es del partido de Macri en nuestra lista, pero no hicimos ningún tipo de alianza con el PRO. Como tenemos gente de la UCR en nuestras listas, sin haber hecho ningún tipo de alianza con la UCR. Bueno, ya volvemos. Carlos Gianella es un dirigente histórico, fue dirigente de la JP en los años 70, tuvo el honor de volver en el avión de Perón en junio del año 73, y de golpe ahora uno empieza a mirar los diarios que aparece como candidato a presidente por el PJ en Tigre, justamente el territorio del masismo. Pero bueno, con tantos años en la historia del peronismo, ¿vos cómo lo ves? Hay
un final del peronismo anunciado o el peronismo continuará y seguirá resurgiendo como lo ha hecho a través de tantos años? Sí, yo más bien coincido con lo final. En general, la política es una construcción. No está dicho que algo vive eternamente o muere irremisiblemente, sino que es una construcción cotidiana, donde lo más importante es los objetivos que se le plantean al conjunto de la comunidad y cómo se construye, poder es la palabra, cómo se construye adhesión en relación a ese proyecto, a ese objetivo. El peronismo se ha demostrado eficaz en los últimos 60 años en este sentido de construir una adhesión importante en la población. Bueno, el Frente para la Victoria tuvo, creo, 7,5 millones de votos, no es poca cosa en todo el país. Sí, sí. Toda su historia el peronismo ha tenido trampas institucionales, electorales, lo han tratado de destruir, dividir. Acá el compañero citaba ejemplos históricos. Y siempre ha resurgido, porque el peronismo tenía suficiente reserva moral como para reconstruirse en relación a los objetivos. Inclusive a momentos donde se desvió de sus objetivos, sus ejes centrales, permanentes. Yo creo que si uno define... la época del menemismo, digamos. Sí, sí. Hay otras, que se privatizaron. No es la única, claro que no. Estuvo el peronismo sin Perón. No. Claro. A Perón le impidieron, dentro de las propias filas, una parte del peronismo le impidió el regreso en el año 64. Hubiera sido muy distinto que Perón hubiera podido regresar y competir electoralmente en ese momento y no cuando ya llegó muy Una que a veces anciano. no se menciona es que hubo durante el tercer peronismo, por así decirlo, sectores que se definían como peronistas que plantearon una lucha, digamos, de carácter armada y violenta en el propio gobierno democrático del 73-76. Ancona, usted viene además del movimiento Evita y trabajó en todo lo que fue la lucha en las calles y en los años 2000, 2001 y todo eso, y de alguna manera siempre se asoció como la parte más izquierda de lo que es la historia del peronismo y todo eso. De pronto en estas elecciones aparece un partido obrero, un Frente de los Trabajadores, que saca cerca de 1,5 millones de votos en todo el país, y ellos mismos salen a decir públicamente: nosotros nos quedamos con los votos del kirchnerismo. ¿Es así? ¿Se acaba el kirchnerismo o el kirchnerismo se olvidó de los sectores más necesitados? Digamos, no se acaba el kirchnerismo porque no se acaba el peronismo. El kirchnerismo es la nueva fase o un episodio más, un capítulo más de lo que es el peronismo. Me parece que, y hasta podríamos decir, es el peronismo del siglo XXI. En ese sentido, lo que demuestra el voto a la izquierda es que tenemos un pueblo que quiere ir por más y lo expresará dentro del Frente para la Victoria, pero si no lo expresa con otras opciones que tendremos que volver a enamorar seguramente, pero lo que está en juego acá y en esta discusión del peronismo es que hay dos proyectos de país. Acá hay dos modelos de país que en un momento se intentó con esta anomalía que significó el menemismo. Me parece que así como los procesos biológicos tienen sus fallas, el peronismo tuvo al menemismo y me parece que se quiere volver a instalar. Y es claramente un proyecto, ese proyecto que, ¿por qué soy peronista? Si me decís, porque mi viejo cuando era chico me planteaba un proyecto productivo, un proyecto que ponía al Estado en función de los trabajadores y los humildes, porque apostaba al mercado interno, al consumo, y la verdad es que yo por lo menos tengo noción, lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es lo más parecido a ese peronismo que me contaba mi viejo. Y en ese sentido, y no es por quizá ser exégeta de mi viejo que ya no está, pero también me decía, si vos no me creés mucho, cuando estás confundido, fíjate dónde está la sociedad rural, fíjate dónde está el imperio, fíjate dónde está, en aquel momento era la prensa y la Nación, y hoy yo te digo lo que haría la Nación y Clarín, y vos, ante la duda, ponete del otro lado. Y yo me parece que en esa discusión, lo que no se anima, claro, lo decía Jauretche, él lo repetía, digamos, como se lo apropiaba, pero lo que está en juego es eso. Acá no se animan a decir que quieren devaluar, no se animan a decir que quieren ajustar, no se animan a decir que quieren endeudarse nuevamente para pagar deuda. Porque esas son las directivas de los grupos concentrados del poder económico. Y eso no se lo anima a decir porque el pueblo no está dispuesto a eso. Y después de 10 años, me parece que es la primera vez en la historia que hay 10 años de avance de un proceso que no se ve truncado y que estamos en condiciones de seguir avanzando y profundizando. Dos cositas. El Frente dos cositas. Dos cositas.
primero, para matizar, si me disculpan, primero, a dos referencias que hacía él y en segundo lugar a Gianella. Para hacer una precisión que creo que vale la pena. En primer lugar, quiero decir dos cosas. Yo tampoco estuve de acuerdo con el menemismo, de hecho, debo tener muchas cosas escritas contra la convertibilidad y otros temas del menemismo, pero lo que no dejo de ver como observador es que Menem es hoy una persona que vota con el gobierno y que el gobernador del Frente para la Victoria, Béder Herrera, de La Rioja, permanentemente lo está alabando públicamente. O sea que en eso tendrían que ponerse de acuerdo un poquito más. Espera. Pero todos los legisladores espera, yo termino. Hasta hace 5 minutos no votaban, ¿eh? No. Hasta hace 5 minutos. Espérame. Después de decir lo que quiera. El segundo tema que quiero decir es el siguiente. Cuando uno habla de ajuste debería decir, este gobierno hoy está devaluando al 30%. O sea que también deberíamos matizar, podemos ponernos de acuerdo cómo tiene que ser una devaluación, si puede ser, no puede ser, dentro de qué contexto o lo que fuera. Pero al día de hoy el gobierno devalúa al 30%. Esta es la verdad, simplemente con mirar lo que hace el Banco Central todos los días. Yo estoy de acuerdo. Tercero, quería decirle a él, y creo que estoy de acuerdo con Gianella, en decir que tenemos que tener claro que una cosa es el peronismo, lo hemos escrito históricamente todo, yo vengo del 72 militando en el peronismo, estuve en la UES, estuve en la JP Lealtad, estuve en la Renovación, he estado en muchos lados, de los avatares, como dice, del peronismo. Pero una cosa es el peronismo, que es un movimiento, y otra cosa son los instrumentos electorales que ha tenido el peronismo para ir a elecciones. Uno de ellos es el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, pero no ha sido el único. Pero Massa, sí, muchos lo están planteando, sí, va hacia un proyecto liberal, no conservador como el de Macri, pero sí liberal, digamos. Uno lo mira, muchos de los referentes que se han acercado a Massa y da esa imagen. Mirá, yo no sé cuáles son los referentes liberales que se han acercado a Massa. Cuando él plantea se va a una devaluación, ¿cuál es la propuesta económica? Yo lo que yo te voy a decir cuál es la propuesta económica. Primero tener una propuesta, y primero identificar cuál es el problema. Acá el problema en la Argentina es que la inflación, la falta de inversiones, el cepo cambiario, una serie de medidas que se han tomado, están generando inconsistencias muy, muy grandes en la política económica argentina. Si no, no tendrían que tomar todas estas medidas. Pero y el gobierno que está haciendo, el gobierno como sabe que tiene que mejorar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio ha perdido competitividad, entonces está devaluando. Al día de hoy devalúa al 30% anual. Esto no es una opinión, es un hecho. Lo que yo digo es lo siguiente, esas medidas pueden ser buenas o malas mientras se toman en un contexto. En la situación en la que la toman ahora, que la toman como medida aislada, no van a tener ningún buen resultado. Eso estoy seguro. Gianella, te presentás como candidato a presidente en el PJ de Tigre. ¿Qué tiene que hacer el peronismo para volver a enamorar? Digamos, la realidad es que estas elecciones, más allá de los 7,5 millones de votos que sacó el Frente para la Victoria, se perdió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Esa es una realidad, que se sacaron mucho menos votos que en el 2011. ¿Qué es lo que cómo se tiene que reformular el peronismo, o el Frente para la Victoria, o el justicialismo? Sí, yo discutiría el pasado en función del futuro. Yo primero discutiría qué futuro queremos, y a partir de eso discutamos el pasado. Queremos. Yo creo que Daniel Scioli nos planteó un objetivo muy claro, dicho en un lenguaje simple, pero fundamentalmente fácil de comunicar. Tenemos una década de 10 años de crecimiento, tenemos que ir a una década de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente, cuando el gobierno actual toma en el 2003, el país estaba en la crisis más profunda de muchísimos años, y que nosotros tenemos en la memoria como una de las situaciones más graves. 54% de pobreza y 24,7% de desocupación. Eso es una barbaridad gigantesca, no solamente los muertos en la calle, no solamente todos los movimientos sociales en la calle, sino una situación objetiva. El gobierno sale de ahí, y sale duramente, tomando decisiones muy inteligentes, muy valientes, que permiten salir del esquema
de una política de exclusión social que había comenzado desde el momento del gobierno militar. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos al desarrollo, vamos a que no solamente el sector agropecuario, como siempre, sea competitivo a nivel mundial, sino todo el sector de industria y servicios genere riqueza y sea competitivo. Que la Argentina tenga una estructura económica y social mucho más fuerte, mucho más estable, que le permita sostener las crisis externas mucho mejor que hasta ahora. Bueno, les agradezco a los tres. Un segundito, para una sola precisión, para decir que el crecimiento de la Argentina no empezó el 25 de mayo del 2003, como él dice, sino que ya llevábamos 8 meses creciendo por las medidas que se habían tomado en el gobierno en la transición que hizo Duhalde, y además estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del crecimiento, y la Argentina ya estaba creciendo al 8%. Sí, a base del ajuste y la fue el tiempo, le agradezco, vamos seguramente a continuar con este debate, vamos a Dulce y a un corte. Así es, caliente debate del peronismo bonaerense, pero nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más Diagonales TV.